Hola, bienvenidos a esta primera entrega de un proyecto dedicado al derecho del arte. Mi nombre es Adela Barreto, soy abogado, especialista en propiedad intelectual. En esta ocasión vamos a conversar sobre cómo el derecho, sobre cómo los abogados acompañamos la gestión de los legados artísticos. En particular, vamos a hacer referencia a una de las herramientas más importantes a la hora de gestionar un legado de esta naturaleza. Me refiero a los contratos en materia de arte. Para ello, voy a tomar como referencia la vida contractual de una de las obras de arte más famosas que todos conocemos. Se trata del Guernica de Pablo Picasso. Con ocasión, además, de las noticias que hemos podido leer en los días recientes acerca de la reaparición del tapiz del Guernica en la sede del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Pero antes de sumergirnos en este mundo interesantísimo de los contratos, de los acuerdos que han acompañado la vida de esta famosísima obra de arte, quisiera que nos armáramos de dos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender mejor este asunto. El primer concepto es el concepto del legado. ¿A qué me refiero cuando hablo de legado? Por supuesto, en primer lugar, nos referimos al conjunto de obras que fueron creadas por un artista durante su vida. Quisiera simplemente recordar que además de las obras, entran dentro del legado la serie de documentos, de materiales que acompañaron los procesos creativos del artista, como pueden ser sus apuntes, sus anotaciones, su correspondencia, los textos escritos por otras personas sobre el artista, sobre su obra, por ejemplo, con ocasión de exposiciones en las que fueron exhibidas obras de este artista, fotografías de las obras del artista o del artista mismo, o del entorno del artista, de su casa, de su taller, de sus amigos, los libros, las obras de arte de otros artistas que este artista llegó a acumular durante su vida y, en fin, todo lo que en este campo se conoce como el archivo de un artista. Y el segundo concepto que vamos a aclarar rápidamente es el concepto mismo de gestión. Con gestión nos referimos a todo lo que se puede hacer con el legado, desde el hecho mismo de recibirlo y pasando por las primeras cosas que hay que hacer cuando se recibe un legado, que es organizarlo, ordenarlo, estudiarlo, conocerlo, catalogarlo. Y aquí me refiero a una de las actividades más importantes que forman parte de lo que es una gestión de un legado artístico, que es la realización del catálogo razonado. Pero sobre este tema podemos hablar en otro video. Y en fin, gestionar un legado es hacer posible que ese legado pueda llegar a ser disfrutado, pueda llegar a ser conocido, apreciado, que este legado pueda ser objeto de inspiración, de reflexión, de educación para la mayor cantidad de personas posibles. Con estos conceptos aclarados, volvemos a la noticia del regreso, de la reaparición del tapiz del Guernica a la sede del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La historia comenzó con un contrato de préstamo a largo plazo que celebró la familia Rockefeller, propietaria de este tapiz, con las Naciones Unidas, por la cual dio en préstamo esta obra y que hizo posible que la obra estuviera colgada allí en la entrada de la sala donde se reúne este organismo internacional, pero que hace un año, justamente en febrero del 2021, dejamos de ver la obra allí donde siempre había estado por décadas, acompañando la entrada y la salida de los diplomáticos a esta sede, sin que se dieran mayores explicaciones de por qué la obra ya no estaba allí, porque la obra había sido retirada. Y aquí, pues, tomamos la oportunidad para hablar de uno de los aspectos más importantes que debe estar reflejado en un acuerdo, en un contrato de préstamo a largo plazo, que es la posibilidad que tiene el propietario de retirar
las obras, de que la obra les sea devuelta sin necesidad de que medie justificación alguna. Claro, se puede establecer los plazos, no podemos llevarnos una obra, por ejemplo, cuando ya el ente a quien se la prestó quizás haya planificado una exposición con esa obra, entonces el propietario decide llevársela justamente antes de estas actividades. Bueno, todas esas condiciones son las condiciones que se negocian en un contrato de esta naturaleza. El misterio de por qué el cuadro había desaparecido y por qué el cuadro volvió, pues fue resuelto gracias a unas declaraciones que hizo Nelson Rockefeller Jr. En días pasados, donde aclaró que la obra había sido llevada porque necesitaba ser sometida a procesos de limpieza, de conservación, que es además otro elemento, otro aspecto, otra de las aristas de los acuerdos de préstamos a largo plazo y de los préstamos a tiempo determinado aún más, que es el tema de la preservación de las obras de arte que son prestadas. Y aquí entra dentro del territorio de la libertad contractual de las partes establecer en cabeza de quién están las responsabilidades. Pues normalmente, pues como es natural pensar, el ente a quien se presta la obra se encargará de que la obra esté en condiciones atmosféricas óptimas para su conservación. Condiciones, me refiero, de temperatura, de humedad, de iluminación, de todos los elementos que los conservadores de arte conocen, mientras que el propietario puede seguir teniendo la responsabilidad de realizar trabajos más importantes, como por ejemplo podría ser la restauración o la limpieza de una obra de arte. Pero aquí estamos hablando del tapiz del Guernica. No estamos hablando del lienzo original pintado por Picasso en 1937. Y aquí tenemos otro aspecto importante en materia de derecho de autor, en materia de contratos. La obra original fue creada por Pablo Picasso en 1937 y en 1955, estando la obra en Nueva York, en el Museum of Modern Arts, después vamos a ver sobre eso, Nelson Rockefeller pues le encarga a un taller de tapicería en el sur de Francia, el taller de Jacqueline de la Baume du Bac, la realización de un tapiz en el que se reflejó la imagen de la obra Guernica de Pablo Picasso. Para hacer esto, por supuesto, Rockefeller tuvo que firmar un contrato con Pablo Picasso por el cual Picasso autorizaba la realización de esta reproducción. Estamos hablando de uno de los derechos básicos previstos en las leyes sobre el derecho de autor, el derecho de reproducción. Pablo Picasso no solamente autorizó la realización de este tapiz, sino que además supervisó directamente la realización de los trabajos. Pero vámonos a la obra original pintada por Pablo Picasso, porque allí empezó la cadena de contratos que se ha ido entretejiendo en relación con esta importante obra de arte. Y por eso a mí me gusta este ejemplo, porque el mismo nacimiento del Guernica, la misma creación del Guernica estuvo acompañada de un acuerdo, de un trato. ¿Cómo sucedieron las cosas? De esta manera. En enero de 1937, el director de Bellas Artes del gobierno español, el señor Josep Renau, visita a Picasso en su taller en París, acompañado de otros personeros del gobierno español y de artistas y escritores españoles, para pedirle a Pablo Picasso su colaboración creando una obra con el objeto de que la misma fuera expuesta en la exhibición internacional que se realizaría en París en verano de ese año. No sin ciertas dudas, pues Pablo Picasso acepta el encargo y se le realiza un primer pago por 50.000 francos que estarían destinados a cubrir los gastos de materiales implicados en la realización de esta obra. Pasaron los meses y Picasso no empieza la creación de esta obra de gran formato, hace otra obra que también llega a ser expuesta en la exposición de París, que es Las Aguafuertes, tituladas Sueño y Mentira de Franco, pero no se trataba de la obra de gran formato que había sido encomendada por el gobierno español.
Sucede que el 26 de abril de 1937 el pueblo del País Vasco, Guernica, es bombardeado por las fuerzas aéreas nazis por solicitud de Francisco Franco, que liderizaba, como bien sabemos, la sublevación militar en contra del gobierno de la Segunda República Española, gobierno que encarga a Picasso la realización del Guernica. Al día siguiente, los diarios parisinos mostraban las imágenes, las fotografías de la barbarie, pues de la devastación causada por esos bombardeos, y fueron esas fotografías las que movieron, entre otras cosas, movieron a Picasso a la realización de este gran lienzo. La que entonces era su pareja, la fotógrafa Dora Maar, consigue un estudio suficientemente grande para que Picasso pueda dedicarse a pintar este gran lienzo, y además Dora Maar hace algo muy interesante, que es que va fotografiando la obra a medida que Pablo Picasso la va pintando, y esas fotografías forman parte importantísima del archivo del legado dejado por el artista Pablo Picasso y que administra la sucesión Picasso. La obra es terminada, la obra es expuesta en la exhibición en París, pero dada la guerra civil en España, pues la obra no va a España como estaba previsto, sino que el artista llega a un acuerdo, un contrato, con el marchand d'art Paul Rosenberg, por el cual este lleva la obra a una serie de exposiciones itinerantes por Europa, junto con obras de otros artistas, de Matisse y de Braque. Y la obra, el Guernica, es el centro de unas exposiciones que se realizan en diversas localidades en ciudades del norte de Europa, como Copenhague, como Oslo, Gotemburgo, Estocolmo. Luego de lo cual, el mismo Marchand la lleva a Inglaterra para unas exposiciones organizadas por una fundación creada en Inglaterra en beneficio de los refugiados españoles, y la obra es expuesta en Londres y en otras ciudades de Inglaterra, en Leeds, en Liverpool, en Manchester, etc. Terminada esta itinerancia europea, pues el clima bélico en Europa estaba anunciando lo que luego sería el segundo gran conflicto mundial, de manera que Pablo Picasso decide llegar a un acuerdo, estamos hablando otra vez de otro contrato, con el Museum for Modern Arts de Nueva York, el MoMA, dando esta obra en custodia al MoMA. La obra viaja entonces a Nueva York, y allí el Museo de Arte Moderno de Nueva York administra la gestión de la misma, celebrando contratos además con otros museos de Estados Unidos, y la obra es expuesta en Cambridge, Massachusetts, la obra es expuesta en Ohio y en otras ciudades de Estados Unidos, incluso regresa a Europa, es expuesta en el Palacio Real de Milán, y luego viaja a una bienal en Sao Paulo, luego vuelve a Europa y es expuesta en una retrospectiva que se organiza sobre el artista en Alemania y en los Países Bajos y en otros países europeos, y luego regresa al MoMA, donde se organiza una exposición con motivo de los 75 años de Picasso. Estando la obra en manos del MoMA, es que justamente Rockefeller hace el encargo al taller de tapicería para hacer el tapiz que hoy se encuentra expuesto en las Naciones Unidas. Lo cierto del caso es que la obra pues había sido ya objeto de una serie de contratos y seguirá siendo objeto de una serie de contratos y además de procedimientos legales, porque a comienzo de la década de los 60, estando Franco en el poder en España, el gobierno del régimen franquista comienza ya los procedimientos legales de reclamo del Guernica para que la obra vaya a España, pues alegando ser España el propietario de la obra con base a los recibos de pago que recibió Pablo Picasso, que recibió dos pagos. Les hablé del primero, no les hablé del segundo,
En total, Pablo Picasso recibió 200.000 francos en 2 partes, y esos 2 recibos fueron los documentos legales, las pruebas de las que se valió el gobierno español para sustentar ese expediente de reclamo de la obra. En ese momento Pablo Picasso estaba todavía vivo y él no quería, por supuesto, que la obra fuera a España, estando Franco al poder. Entonces su abogado y gran amigo, el abogado de Picasso, el señor Roland Dumas, le aconseja a Picasso que escriba un testamento, que deje un testamento, estableciendo, entre otras cosas, pues la condición de que la obra Guernica no regresara a España hasta tanto en este país no fueran restituidas las garantías democráticas. Pablo Picasso era un hombre supersticioso, no escribe el contrato, lo cual, digamos, determina la manera como luego la sucesión tuvo que ponerse de acuerdo y tuvo que negociar la repartición y la administración del legado artístico. Y es un tema bien interesante porque es un complejo legado, es un legado muy rico donde hay muchos herederos. Sabemos que Picasso tuvo varias parejas, tuvo hijos con las diferentes parejas y, digamos, a pesar de la complejidad del asunto, pues la sucesión ha logrado ponerse de acuerdo, nombrar un representante, etcétera, etcétera. Y es un modelo de gestión bastante interesante sobre el cual podemos conversar en otra entrega. Lo cierto del caso es que Pablo Picasso no escribe el testamento, pero sí encomienda a su abogado que escriba una comunicación a MoMA estableciendo esa condición de que la obra no regresara a España hasta tanto no se restableciera la República. Digamos que el procedimiento siguió y Franco fallece en 1975, ya Picasso había fallecido en 1973, y el Senado español, constituido luego de las primeras elecciones democráticas en España, después del régimen franquista, pues entre sus primeros puntos de la agenda estuvo el punto de continuar el proceso de reclamación dirigiendo comunicaciones al Senado de los Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos pues aprueba ya desde un principio y dice, o sea, se muestra disponible diciendo que en un futuro, luego de cumplidos los procedimientos legales correspondientes, el cuadro habría de regresar a España, lo cual efectivamente sucede en 1981. Así que el proceso duró más de 10 años. Pero no termina allí la cadena de contratos, ni va a terminar allí. Ya Nelson Rockefeller Jr. anunció que si bien el contrato, el tapiz, es decir, la reproducción del Guernica, que no es la única reproducción, por cierto, hay varios murales que se han pintado y que están, por ejemplo, uno de ellos en Guernica, en la ciudad vasca, donde ocurrió el bombardeo, decía que Nelson Rockefeller anunció que el tapiz va a ser objeto de un nuevo contrato, esta vez de donación, en favor del National Trust for the Historic Preservation, el Fondo Nacional para la Conservación Histórica. Va a ser donado a este fondo al cual ya la familia ha donado otras obras también de Pablo Picasso, que va a administrar entonces este convenio de préstamo a largo plazo. No quiere decir que la obra va a salir de las Naciones Unidas, sino que este préstamo va a estar administrado por este trust. Y bueno, el objetivo es que este trust realice otras tareas de gestión de esta obra y que haga posible que la misma sea disfrutado por la mayor parte de la población posible. Con esto cierro esta primera entrega. Espero que haya sido de interés para ustedes. Si les gustó, pues suscríbanse a este canal, cuyo primer video es este que acaban de ver y que espero esté visitado por otros videos más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.